Bien, y en el marco del Día contra la Depresión queremos conversar sobre cómo afectan los cambios estacionales a las personas y el miedo ante el aumento de los casos de COVID-19. Para eso, tomamos contacto con Sofía Fiedler, psicóloga de psicologiachile.cl. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Sofía. Primero te quiero preguntar, ¿cuánto ha influido justamente la pandemia en nuestra salud mental? Muchísimo, muchísimo, pero a mí siempre me gusta decir que la pandemia de alguna forma como que vislumbra otra segunda pandemia que venía en Chile que tiene que ver con la salud mental. O sea, los chilenos de por sí tenemos una alta tasa de depresión y esto se había visto incrementado por la pandemia por la falta de psicoeducación que tenemos con respecto a las enfermedades mentales. Por ejemplo, todavía nos encontramos con personas que todavía creen que la depresión es un tema de actitud, etcétera, y no se tratan a tiempo, y esto después se ve mucho más exacerbado con la pandemia, donde la persona realmente necesita ayuda, pero esta vez está en una situación de estrés, de soledad, y el ambiente que nos rodea es ansioso y estresor. Claro. Ahora, ¿cómo influyen también, a ver si tú nos puedes explicar quizás en más detalles, cómo influyen justamente los cambios de estaciones también en la salud mental? Que no es algo de ánimo, no es que porque sea la primavera la gente va a estar más feliz o al revés. Claro, de hecho todavía tenemos mucho ese mito con respecto de las estaciones, como que en el verano están todos felices, en el invierno la gente se achaca, y no es tan así. Tanto los cambios de temperatura, los cambios de luces y los cambios estacionales van a afectar a nuestra psique, nos va a afectar en la totalidad. Y claro, nosotros muchas veces atribuimos estos malestares, como mencionaba anteriormente, a situaciones de actitud. Por ejemplo, pucha, estoy deprimido en el verano, no sé por qué, no sé por qué me siento tan cansado, porque ojo, la depresión no es una actitud de estar mal constantemente. Muchas personas de pronto sufren de depresión y uno simplemente no lo nota porque son funcionales en el día a día. Pero la sensación de malestar, el cansancio, la falta de sueño, el agotamiento diario va a afectar. Y esto se va a ver visto también por los cambios de clima y los cambios estacionales, porque de alguna forma los cambios de luces nos van a afectar también a nivel neurocognitivo. Cómo estoy enfrentándome yo en el día a día y al mismo tiempo estos cambios también van a generar problemas en nuestro propio ánimo, por ejemplo, esta sensación, como mencioné anteriormente, esta sensación de agotamiento, que no me siento bien, y también el entorno a nivel de ambiente, cuando uno ve que hay más movimiento en el verano, cuando hay más ejemplos, alegría, también las situaciones de fines de año, comienzo de año nuevo, van a involucrar en nuestro ciclo vital un estado de malestar en personas que sufran depresión. ¿Por qué? Porque no voy a tener esa sensación de bienestar que se ve tan reflejado en el entorno. Y eso se va a exacerbar el doble en mi sensación, aumentando mis pensamientos negativos, mi sensación de malestar y muchas veces esta sensación de no encajar en este espacio. Claro. Ahora, Sofía, estamos en un contexto sumamente complejo, que obviamente es el de la Así crisis es. sanitaria, el de la pandemia. Y de hecho, durante todas estas últimas jornadas hemos enfrentado una información que es bastante crítica, que es esta alza bastante alarmante de los casos de contagios. Hoy día ya Sí. superamos los 8.000 casos nuevos de contagios de COVID-19. Por lo tanto, existe o está aumentando o está regresando este temor ante los nuevos confinamientos, ante las nuevas restricciones sanitarias. ¿Cómo se puede enfrentar ese tipo de temor? Que es completamente Y válido, me súper imagino, en el escenario en el que estamos. completamente. Completamente. Y es súper importante eso que menciona Florencia, porque la mayoría de la gente tiene miedo a volver a ser encerrado, no a contagiarse, porque nuestro comportamiento no ha sido adecuado a prevenir el contagio. Nosotros seguimos viendo que la gente sigue saliendo, no está usando mascarilla, etcétera, y es más el miedo al encierro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día nosotros estamos en una situación de costumbre a la incertidumbre. Cuando nosotros partimos la pandemia, cuando estábamos encerrados, cuando no sabíamos lo que iba a pasar, claramente esto aumentaba, nos daba una sensación de inseguridad muy grande porque el ambiente, el ambiente donde nos movíamos era un factor de riesgo. Y hoy está apareciendo estos miedos, pero siempre se proyectan más un poco como a marzo, abril, como que ahí nos van a encerrar. Y acá es súper importante que tomemos conciencia de algo. La preocupación que nosotros estamos teniendo tiene que ser tanto el contagio y tiene que ser tanto el encierro. Y es normal. Una persona que hoy de pronto tiene conductas que no están siendo como adecuadas, por ejemplo, salir constantemente, no es bueno, pero también la exageración del no querer salir y el cambiar la forma en la cual yo me adecuo en el día a día también pueden ser sintomatologías claras de la depresión o de trastornos asociados a la pandemia. Por ejemplo, la higiene excesiva
que de por sí es buena, es bueno tener una comunicación de riesgo donde prevengamos, pero ya cuando esto deja de ser, empieza a ser un imposibilitante para el día a día, por ejemplo, el no puedo salir de mi casa, el no me puedo contactar con gente, no voy a salir, también es un factor de riesgo y tiene que ser tratado. Acá es muy importante que tengamos clara la comunicación de riesgo, que tiene que ser adecuada. Efectivamente, nos estamos contagiando. La gente todavía tiene esta sensación de que el contagio va a ser como de un resfriado más, y no necesariamente es así. Recordemos que este virus la verdad es que todavía se desconoce cómo están funcionando las nuevas cepas, pero también al mismo tiempo es importante tomar en consideración cuándo esto se convierte en un inhabilitante de mi día a día. Es muy importante la información de riesgo, pero la psicoeducación con respecto a las sensaciones que nosotros tenemos de la pandemia. Porque hoy estamos en una situación de riesgo, estamos en una situación de incertidumbre, pero tenemos que ir adecuándonos a ello. Ya llevamos varios años y por eso es muy importante también comunicar cuando uno esté mal. Comunicar estos miedos, conversarlos también. No buscar en internet tanta cosa, sino que empezar a comunicarlo e informarse de forma adecuada. Eso va a ayudar mucho a prevenir sintomatología que puede ser de una estructura más obsesiva o incluso más depresiva, producto de la situación pandémica. Sí, sin duda. Ahora, Sofía, muchas personas también tienen cierto agobio justamente en este periodo del año porque se les venían las vacaciones, se les venía el minuto de descanso, un break quizás mental, físico, laboral, etcétera. Era el minuto quizás para cambiar un poco de aire también y más allá de salir o no salir del panorama, sino que era quizás estar en la casa más tranquilo, sin el estrés laboral, de lo cual los últimos 2 años ha sido bastante alto. El tema es que ahora con esta cantidad de contagios, las nuevas cepas, las nuevas mutaciones, que nadie sabe muy bien cómo se tratan, cuánto pueden durar, no se puede vislumbrar tampoco una erradicación de este virus o de la pandemia a corto plazo, nadie lo sabe muy bien. Por lo tanto, ¿cómo se maneja ese agobio de decir, pucha, nunca terminamos, esto no se acaba nunca? Sobre todo en esta época de vacaciones que quizás muchos tenían planificado estar, aunque sea con la familia en la casa, pero tomarse este minuto de descanso. Totalmente. De hecho, ese tema de las vacaciones ha sido súper difícil porque recordemos que el encierro que tuvimos siempre fue en casa y lo primero que uno quiere hacer cuando sale de vacaciones es salir del lugar donde uno estuvo encerrado. Claro. Sin embargo, es súper importante nivelar las expectativas. Eso que tú mencionas es súper importante porque, claro, nosotros ya llevamos un buen tiempo con pandemia, no sabemos lo que va a pasar, pero es tan importante comunicar, es tan importante nivelar las expectativas, porque claro, de repente, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos soltaron del encierro, fue como, me voy a la playa, salgo del país, etcétera. Y hoy nos estamos viendo muy imposibilitados, muy limitados, no solamente, independiente de que las fronteras no estén cerradas, es por el miedo también a salir, el miedo a contagiar, qué es lo que va a pasar. Entonces es súper importante comunicar, nivelar expectativas. Si es que vamos a estar en situación de vacaciones, donde vamos a estar encerrados en la casa nuevamente, buscar las soluciones que tengamos en la inmediatez. Por ejemplo, cambiar los hábitos, cambiar la rutina, cambiar un poco tal vez ciertas actividades que nos ayuden a desconectarnos. Porque otra cosa que está pasando mucho es que nosotros salimos de vacaciones, de este descanso, y la gente se queda muy pegada buscando en internet, viendo qué es lo que está pasando, etcétera, y no se logra desconectar en totalidad. Entonces es súper importante que empecemos a trabajar eso. Gran parte del descanso de las vacaciones tiene que ver con el descansar la mente. Y esto es bien importante mencionarlo porque antes de la pandemia ya se estaba viendo esta otra pandemia que menciono también habitualmente, que tiene que ver con el aprender a desconectarse. Muchas personas salen de vacaciones y no se desconectan del trabajo por miedo a la pérdida laboral, por sensación de tengo que cumplir ciertas expectativas para mis jefaturas, etcétera. Entonces es muy importante desconectarse de eso, porque ya estamos en una situación que no nos podemos desconectar, que tiene que ver con la pandemia. La pandemia está y tenemos que aprender a vivir con esas expectativas más o menos niveladas. Pero también escucharse a uno mismo, buscar las fuentes de descanso, empezar a buscar rutinas y hábitos que te ayuden al descanso, como por ejemplo tener una buena higiene del sueño, buscar actividades que te ayuden a desconcentrarte de estos temas, volver al concepto presente, dejar el pensamiento rumiante. El pensamiento rumiante es esta idea de que lo que tengo que hacer, qué es lo que va a pasar, y buscar esa desconexión con la familia. Pero bien importante es eso, empezar también a revisarse uno mismo. Las vacaciones no son solamente el descanso físico, también tiene que ver con el descanso y la paz mental. Entonces también trabajar qué es lo que me está pasando y también acudir a un profesional si es que esto no se pasa. Porque muchas personas hoy se toman vacaciones por el tema del estrés, pero el estrés no se quita solamente con un par de días de relajo, también tiene que ver con el trabajo que se hace uno mismo con respecto a cómo estoy, cómo me siento, cómo estoy comportándome conmigo mismo. El exceso de repente de pantallas, el exceso de carrete, el exceso de mil cosas pueden también ser síntomas de un cuadro que puede ser de estrés y que puede estar apuntando también a una depresión. Entonces es muy importante también nivelar eso. ¿Por qué? Porque hoy hay cosas que nosotros no podemos controlar y tenemos que aprender a soltar. Pero lo que no podemos soltar
es nuestro propio autocuidado y nuestro propio autoconocimiento. Y en ese sentido, Sofía, ¿tú consideras que ese podría ser en el marco justamente de lo que yo mencionaba en la introducción de esta conversación del Día contra la Depresión, el principal desafío sobre este tema, justamente sobre la depresión? Saber Así es. tratarlo, visualizarlo más. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es como, siempre he dicho que tiene que ver un poco con nuestra como idiosincrasia chilena, que nosotros cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos? Lo ocultamos. A nosotros Claro. nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos, de lo que nos complica, de lo que no... Y tenemos como esa sensación de que si no lo decimos, no existe. Y tenemos que empezar a romper ese mito, porque en el momento que yo oculto esto, en el momento que yo prefiero hacer caso omiso de este malestar, lo único que voy a hacer es patearlo, incrementarlo y al final vamos a hacer como una olla de presión. El tema de autoconocimiento, el tema de la psicoeducación, el tema también de preguntar y pedir ayuda, yo siempre lo comparo como con ir al dentista. Suena rara la analogía, pero tiene un sentido. La mayoría de la gente dice, no voy a ir al dentista porque me sale muy caro. Pero no, esto tiene que ser algo preventivo. El ir al psicólogo, el trabajar, el psicoeducarse, el trabajarse también uno, así físicamente, mentalmente, para tener como una buena estructura biopsicosocial, tiene que ver con el autocuidado y también la precaución de ir chequeando, no ir ocultando, porque si no voy a esperar, como digo como el dentista, como a tener la carie así, que te duele la mandíbula, para atenderme, y eso al final va a ser más caro. Es muy importante para las personas que hoy están sufriendo un malestar, que no se les pasa, que ya la actitud ya no funcionó, que me siento extraño conmigo mismo, me siento de forma inadecuada con el entorno, de ir y consultar, de conversar, y también quien tiene a un conocido, quien tiene a un familiar que ha cambiado su actitud, que esto es muy importante, sintomatología específica. Cuando una persona deja de hacer las actividades que antes le gustaba, por ejemplo, salir con amigos, o esa amiga de repente que era muy buena para tirar la talla, para contar chistes, de repente se empezó a quedar cada vez más callada, la persona de repente que antes le gustaba maquillarse mucho y cada vez se empieza a desarreglar más, son síntomas de rasgos depresivos y hay que tomarlos en cuenta, porque uno de repente uno no se da cuenta cuando está cayendo en esto, o cuando su familiar, su ser querido está cayendo en esto, hasta que ya es muy tarde. Entonces es súper importante el autochequeo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividades que antes me causaban placer estoy dejando de hacer? ¿Por qué de pronto siento esta desmotivación tan grande de levantarme de la cama? Está bien si un día no te quieres levantarte de la cama, ningún problema, pero si es que esto ya empieza a ser un continuo, hay que tomar ayuda profesional y a tiempo, porque si no, esto se puede ir agrandando a un nivel donde ya vamos a estar con ideaciones o pensamientos negativos que pueden llegar hasta incluso las ideaciones suicidas, que ese es un tema en este país. Sí, sin duda. Muchas gracias, Sofía Fiedler, por esta interesante e importante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien, a cuidarse y chao, chao, que estés bien, buen fin de. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao.